Virginia, estamos grabando. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, un abracito del alma. Me encanta verte ahí en tu programa especial, Simone, de verdad. Vaya, yo creo que es una labor maravillosa. Aquí estoy. Gracias. Muchas gracias. Virginia Toro, ¿sí? Sí, Española y concretamente andaluza, ¿verdad? sí, de pura cepa, como decimos aquí. Malagueña, me dijiste. Malagueña, malagueña. O sea, toda tu vida o casi la pasaste en esas tierras. Casi porque he sido muy viajera, pero sí, no me he movido mucho, no demasiado de mi, de mi tierra andaluza. Pero sí, he vivido también en Madrid, hay un poco de tiempo en Barcelona, en Sevilla, es decir, en algunas provincias, sí. Bien. Debo decirte que yo también viví en Andalucía y es verdad eso que se dice de que tiene un color especial. Qué gracia. Creo que se dice más sobre Eh, Sevilla, ¿puede ser? Sobre Sevilla, quizás. sí, e es verdad que sobre Sevilla hay un color especial con la luz. No sé por qué, si es por la tierra, el color de la tierra, pero es cierto. Debo decir que la energía que se siente y se vibra en Andalucía es bonita y yo me siento como en casa cuando estoy por ahí. Muy bien. Aquí eres bien recibido, ¿eh? Aquí siempre será bien recibido. Aquí No, estamos esperando. no lo repitas dos veces que en algún momento voy a aparecer por ahí, ¿eh? Estupendo. Te vienes con toda la familia. Bueno, Virginia, estamos aquí para hablar de astrología. Aunque tú sé que te gusta definir la astrología del alma. Em, lo que te pido ahora es si por favor nos podrías dar una pequeña definición como para introducir el tema, porque luego vamos a volver a Virginia. Esto es solamente como para introducir, para entrar un poquito, ¿no? En la óptica, se dice en italiano, en el concepto de lo que sería la astrología. Bien. Bueno, eh, para mí, claro, la astrología es espiritual, ¿eh? Eh, para mí es la conciencia que habita en todo. Es el movimiento que los planetas, como un reloj solar, tienen delante de un punto que llamamos el Sol, por el cual vamos recontando los ciclos que llamamos meses, y en esa dinámica podemos hacer un recuento de qué estación, en qué momento hemos nacido, qué influencia. ¿Por qué? Porque el reloj solar, que son los planetas, no repiten en esa combinatoria, nunca repetirán las mismas posiciones en siglos. Por lo tanto, podemos pensar que ese reloj da la buena hora y que somos únicos. No sé si te ha servido mucho este concepto. Eh, Me ha servido, pero quizás me perdí un poquito. Em, ¿Por qué te gusta añadirle ese adjetivo espiritual a la palabra astrología? Sí, porque, porque todo tiene espíritu, porque no es un concepto muerto, eh, porque no es algo que se estudie solamente, sino es algo que tú lo vives aunque no lo hayas estudiado. Y luego, cuando lo vives y lo estudias, te das cuenta de que es un reloj y de que es exacto. Entonces,
cuando tú miras un reloj, lo mira el alma, y sabes qué hora es. Pues eso para mí es que tiene alma, que tiene ser, que no es algo mecánico sin vida, sino que tiene vida. O sea, que estamos hablando de un reloj, bueno, una metáfora, ¿no? Un reloj, em, un reloj que tiene una contraparte física que serían los planetas, que de alguna Ujú, forma están conectados y relacionados con el ser humano, pero que por ujú. supuesto no solo hay una parte física, sino que hay una parte espiritual en donde esa conexión es aún más profunda. ¿Va Sí, por ahí? es que es así. Sí, sí, va por ahí. Eh, Vamos a ponerle otra connotación a esa mirada, ¿no? Eh, Cuando nosotros somos conscientes de esos horarios que llevamos dentro o de ese mapa que está grabado en nosotros, podemos anticiparnos en la creación, en la manifestación de ese deseo que no le podíamos poner un nombre o no le podíamos poner un motivo, porque sí que vemos en ese horario que estaba escrito en ese reloj que teníamos esa creación, que esa cualidad vivía en nosotros. Entonces, lo que hacemos al darnos cuenta y al estudiarlo es colaborar en el estado creativo del albedrío, del libre albedrío. Ok. Y ese reloj del que estás hablando se manifiesta en cada uno de nosotros a través de una carta natal. Sí, vamos a poner que la carta natal es como un reloj de pulsera que cada persona tiene, donde hay énfasis en ciertos horarios, ¿no? En ciertos momentos, del día, de su horario. Bueno, pues consideremos que cada alma tiene un horario que cumplir con una agenda particular y si no lo cumple, se frustra, se enferma, se accidenta con su vida. Entonces, cuando tú ves ese reloj tuyo de pulsera y ves tus horarios, al cumplir tu vida con ese horario de tu alma, porque eso lo escogió el alma, mejoras en la salud, mejoras en la mente, mejoran tus relaciones humanas, porque te conoces a ti mismo, sabes quién eres y te das esa creatividad que te pide tu alma, porque quien te lo pide es la conciencia, te lo pide tu alma y coincide con ese mapa, en ese tatuaje que llevamos dentro y es como un reloj muy particular. O sea que hay dos relojes, uno que llevamos cada uno de nosotros en el pulso, que sería nuestro mapa, que está conectado y relacionado con un reloj mucho más grande, que sería Dios. Bien, está muy bien que digas Dios, ¿eh? Yo no me peleo por eso, pero vamos a decir la conciencia que habita en todo, aunque le llamemos Dios, como una vida más grande, ¿no? Yo también le llamo a veces el telar del universo, que crece en un cuerpo gigante y como tiene conciencia de sí mismo, pues nos da esa conciencia que habita en todo lo creado, ¿no? Y a eso le podemos seguir llamando Dios, ¿no? Pero en ese concepto vamos a meter ahí lo que se llama astrología mundial, ¿bien? Que es el momento que estamos viviendo todos a nivel grande. Vale. Pero ese reloj grande que mencionaste al principio, que yo le di el nombre de Dios, eh, ¿qué tiene que ver con los planetas? ¿Qué relación Bien, hay?
Claro. Pues tú me estás haciendo unas preguntas muy importantes. Los planetas, en la Biblia hay mucho encerrado de astrofísica, porque la astrología es espiritual, ¿no? Entonces, hay una frase que dice: "Los molinos del Señor muelen despacio pero fino", y los molinos del Señor son los planetas. Entonces, ¿por qué esos hijos, de naturaleza telúrica delante de una estrella, ¿no? La pregunta de por qué los planetas están delante de una estrella es porque son hijos del Sol, es porque viven del Sol, de la luz del Sol, y orbitan delante de una estrella para nutrirse en sus órbitas, en su masa, porque cada estrella tiene sus órbitas y sus planetas. Y nosotros, como una ubicación, hemos escogido tener una vida manifiesta delante de esta estrella que llamamos Sol, con cantidad de planetas hasta Plutón, y eso además está viajando, es decir, está en perpetuo movimiento. Por lo tanto, yo a esa parte le llamo el micro, es decir, eso es como el poblado, aldea, tierra, con nuestro conjunto de familias de planetas que forman parte del reloj solar o carta natal. Ok. ¿Y cuál sería la relación entre el Sol, en este caso, y Dios? Lo más parecido a Dios es la luz, y las estrellas representan la explosión de ese ser hacia afuera, ¿no? Es dar. Entonces, cuando una estrella está en ese estado divino de dar, pues se parece a Dios y le llamamos un sol de justicia. Es como que bajo esa luz que gobierna esos planetas nos representa la divinidad, y lo más parecido a Dios es un sol. Mm. Ok, te puedo pedir por favor otra vez em, que me expliques eh, qué es ese reloj que mencionaste antes, no el del pulso, el otro. ¿Cómo lo definirías? Mm, yo te voy a decir que cuando nosotros ingresamos en una carta natal, quiero decir, en un momento histórico, grados, minutos y segundos, latitud, longitud, eje de coordenadas, es decir, aterriza el alma en un cuerpo a través de la respiración, ya quedamos como tatuados, ya quedamos como destinados. Entonces, ¿cómo funciona ese reloj? Lo primero, que el ascendente, que es el aterrizaje, lo que decimos, a tal hora y en tal sitio he nacido, ¿no? Pues eso se llama ascendente, y todo ser humano lo tiene, conozca la hora o no. En un momento dado aterrizó, es decir, eh, entró del estado etérico o invisible y se queda a través de la respiración en el cuerpo, y ya no sale del cuerpo hasta que se vaya de aquí. Bien, y eso lo hace el ascendente. Y ese punto que llamamos ascendente, cuando nos encontramos con alguien y le vemos su forma de ser, el cuerpo, su caracterología, no estamos hablando con el sol en el signo, estamos hablando con su ascendente, que son Vale. estrellas, son estrellas. ¿Y cómo se miden esas estrellas? Pues es muy fácil. A la hora y minuto que una persona nace, es como si fuéramos astrofísicos con astrolabio, miramos el sitio por donde sale el sol, esté el sol o no, que ese punto en el horizonte, las estrellas que hay a ras de la Tierra en el momento de nacer,
en esos grados y minutos, esas estrellas han empujado a esa parte espiritual, porque somos energía, lo más parecido a la energía solar cuando somos espíritu, y a través de esas estrellas hemos sentido el empujón telúrico para entrar en el cuerpo. Por eso es tan importante las estrellas lejanas del ascendente como nuestra estrella Sol, que es lo que llamamos el signo solar. ¿Mm? Claro. Eh, pero debería volver a escuchar la entrevista porque siento que me falta una pieza del puzzle. La audiencia puede volver atrás y escucharla, yo no. Entonces necesito preguntarte otra vez, porque al principio hablaste, o sea, dijiste que ese reloj grande se manifiesta, se concretiza de algún modo con el reloj de pulsera que cada uno tiene. Pero volviendo a ese reloj grande, cuando dijiste el reloj grande, ¿qué era ese reloj grande? ¿Qué es lo que era? Bueno, es la astrología mundial. Bien, ¿por qué? Porque nosotros estamos naciendo y muriendo, es decir, entramos y salimos del planeta continuamente, pero ese gran reloj, por decanatos, por conjunciones extraordinarias planetarias, por posiciones muy raras a veces, como ahora, pues ese gran reloj marca la evolución humana de quienes nacen, ¿no? Entonces, en ese gran reloj, que yo le llamo astrología mundial, nacen seres en oleadas que tienen, pues Plutón andando por Escorpio, ¿no? En su signo, un evento que no volverá a ocurrir en 254 años, por ejemplo. Entonces, una generación muy importante. Por ejemplo, ahora estamos en los auspicios de entrada a la era de Acuario. Entonces, todos los seres que están naciendo ahora, pues tienen una cantidad de energías que no tienen unos años atrás los que han nacido. ¿Por qué? Porque nacen bajo una nueva era, no en la era de Piscis, en el cierre de Piscis. Entonces, contemplamos la astrología mundial como oleadas de cartas astrales por decanato de influencia que no se volverán a repetir. Algunas de ellas, como las de ahora, en casi 26.000 años. Entonces, considero que es muy importante mirar el macro, el gran reloj, con el pequeño, es decir, tienes una carta natal, sí, pero ¿de qué oleada eres? ¿De qué parte de ese momento, no? Porque, por ejemplo, durante 16 años mucha gente tuvo a Plutón en Escorpio. Nacieron muchos seres ahí. El reloj grande sería entonces el Sol y todos los demás planetas. No, concretamente no el Sol y todos los demás planetas, sino el brazo de la galaxia, las constelaciones, ¿bien? El Porque el brazo, viaje, dime. el brazo de la galaxia, dijiste. Claro, el brazo de la galaxia es lo que nosotros vemos en 12 meses, vemos 12 conjuntos de estrellas o constelaciones, 12 constelaciones, Ujú. ¿bien? Entonces ahí no solamente hacemos el recuento de que este mes el Sol está en Tauro o el Sol, sino para una distancia más grande en qué era también estamos. Entonces, cuando nosotros miramos el macro y el micro, pues todavía podemos definir más ese ser, ¿no? Es decir, es bueno saber pues que en el siglo pasado se dieron unas configuraciones que por ahí pasaron habiendo guerras mundiales,
La Primera Guerra, la Segunda, pues hubo ahí unos movimientos planetarios que nosotros ahora estamos corrigiendo de otra manera y no se repiten más. Dicen que se van a repetir. Son ciclos que nunca serán iguales. Entonces, el reloj grande sería el conjunto de las constelaciones. Claro, porque las constelaciones nosotros las percibimos por el sol. Es decir, si nosotros en el día el sol está por Tauro, que son el conjunto de estrellas de Pléyades, nosotros tenemos que saber que en la misma noche, en la noche, estamos viendo la constelación del Águila Escorpión, de Escorpio. Entonces sabemos por las estrellas de la noche qué estrellas hay en el día que con la luz del sol no podemos ver. Entonces vamos viendo cómo va cambiando las estrellas de la noche porque cambia el mes donde se arrastra la luz del sol en 30 días, 30 grados, y en la noche vemos cómo ha cambiado de constelación. Si no pudiéramos ver las estrellas en la noche, la luz del sol no nos dejaría ver en el signo donde está. Lo sabemos por el signo polar opuesto en la noche. Eh, no sé si lo comprendí bien, pero lo que me llega entonces, en resumidas cuentas de esta introducción, sería que existe un micro y un macro, un arriba y un abajo, que son como un espejo. Como es arriba es abajo, como es en el macro es en el micro. O sea, de ahí el reloj grande y el reloj pequeño, ¿no? ¿Puede ser? Eso es. Sí, sí, sí. Puede ser y es. Bien. Entonces, a través de la astrología, que también podríamos definir, no sé, como un arte o una herramienta o no sé, somos, Sí, somos capaces de entender, leer nuestra carta natal, que sería la que el alma elige y que gracias a ella podemos conocer muchas informaciones útiles y en resumidas cuentas nos podemos conocer a nosotros mismos, ¿no? así es. Podemos ser creativos, podemos ser libres porque tenemos albedrío y también el propósito, cuando muchas veces la gente está enfadada porque dicen, no sé por qué he venido a este mundo. He aterrizado aquí en el mundo y no sé quién soy ni por qué estoy aquí. Pero sí, su alma sí lo sabe, lo tiene que saber su cerebro, que estaba en blanco, como un cerebro de bebé, y en un momento dado, tiene que iluminar su conciencia y en ese cerebro decirle, mira, este es tu propósito por el cual tú has venido aquí. Entonces ya la persona es feliz y dice, por fin voy a hacer lo que mi alma me pide, claro, pero en realidad es que la astrología es lo que nos pide el alma. Claro, bien. Sí, yo me imagino que haya bastantes, no sé cuántas, pero me imagino que sí hay personas que están tan conectadas con su alma, quizás no saben nada de astrología ni nada de espiritualidad, pero sí están conectadas con su alma, que no necesitan saber ni de astrología ni de espiritualidad porque están bien y felices. Pero hay otras, Así, y me incluyo en estas, que sabían de espiritualidad hasta que se encontraron, pero aún sabiendo de espiritualidad, iban perdidas hasta que, y sigo con mi ejemplo, se cruzaron con la astrología, que realmente a través de su mapa, de su carta natal, consiguieron así. conectarse con algo, con su propósito, con sus talentos, con su misión, no sé, pero sí conectaron con algo. En mi caso, no sé si sería la astrología espiritual y del alma de la que tú hablas, pero esa experiencia que yo tuve con la astrología y la carta natal, puedo confirmar en mi persona, en mi piel, en mi alma,
que sí me ayudó a reconectarme, a conectarme, ¿no? Volviendo al nombre que elegí para el podcast. Ok, bien, con esto, Sí. de momento suficiente. Permíteme volver un poquito a Virginia, ¿no? Porque, bueno, nos compartiste que eres malagueña, andaluza, española, por supuesto. Em, y, bueno, tu herramienta, tu arte, tu disciplina es la astrología del alma. Pero podemos hablar un poquito antes de volver a la astrología y profundizar más. Podemos hablar un poquito, abrir un paréntesis sobre Virginia, si no te importa, y entender un poquito como un poquito de tu vida, ¿no? ¿Qué pasó en, no sé, en tu niñez, en tu infancia o cuando tú quieras y cómo llegaste a la astrología del alma y si también transitaste por otros caminos, no sé. A ver, para que te conozcamos un poco. Sí, pues es verdad que todos tenemos. Yo en mi caso, la astrología fue accidentalmente, ¿bien? Pero, se lo agradezco a Dios que fuera de manera accidental. Pero antes de encontrarme con la astrología de manera accidental, mi madre me recordó, ¿cómo has conseguido ser astróloga cuando eso ni lo soñábamos ni lo pensábamos? Tú que has estudiado en un colegio de monjas. Sin embargo, me acuerdo, me decía mi madre, que con 4 años estuviste un verano entero diciendo: "Soy astróloga y conozco el significado de todas las estrellas y sé lo que hacen los planetas con nosotros, porque yo soy astróloga", y así. Yo no me acordaba de eso, pero mi madre cuando me lo recordó, fue tremendo, porque en mi cabeza, en mi intención, yo no recordaba ni tenía nada que tuviera que ver con la astrología. Sin embargo, pues sí que es verdad que en una vida muy normal, en una vida, pues, simple, normal, me encuentro, pues, con un accidente que fue una negligencia médica, que yo he perdonado, pero que a través de esa negligencia médica, pues, me provocan la muerte. Y yo estoy profundamente agradecida. ¿Por qué? Porque el regalo que tuve después de aquella experiencia era saber que yo era astróloga, cosa que en mi cabeza tampoco tenía el concepto de vidas pasadas, ¿no? Yo no, y muy cristiana, católica, no, no, en mi cabeza no estaba el concepto de vidas pasadas. Sin embargo, me encuentro que lo primero que hago cuando salgo del estado de coma, que le digo a los médicos que cómo era posible que no me habían dicho que existían vidas pasadas y que esas vidas pasadas son, ¿y quién me lo iba a explicar? Y nadie decía que nadie, que no me lo podían explicar. Pero yo salí del hospital diciendo que era astróloga, pero no una astróloga así porque sí, sino astróloga del alma. Así ¿Cuántos fue. años tenías? 28 años. O sea, que tuviste lo que se conoce en italiano sería experiencia de pre-morte, en español, ahora no recuerdo cómo. Sí, sí, esa fue la palabra que me dijeron. Y me dijeron: no te preocupes que cuando te pongas bien se te olvidará, porque tienes un trauma post-mortem". Me lo dijeron en latín, y yo a mí eso no me daba explicación, porque lo que yo había vivido era demasiado grande como para, con esa palabra conformarme, puesto que nunca más fui igual. Es decir, mm, ahora tenía que vivir con déjà vu de mis vidas pasadas, de 6 vidas pasadas donde yo era astróloga y donde era tan evidente que yo tuve que hacerme la carta astral a mano, yo a mí misma, hasta ¿Qué? ahí. Es decir, yo fui a por los libros y las cosas necesarias para
yo, hacer y montar la carta astral a mano. Es decir, yo recordé y me capacité y estudié astrología, sin tener que tener programa de astrología ninguno, todo a mano, del recuerdo tan fuerte que tenía. Entonces, tu cuerpo físico murió a los 28 años tras un accidente que perdonaste y tal. Sí, eso pasó. Te Sí, declararon, fue una negligencia médica, ¿eh? Una negligencia médica, se confundieron con otra que estaba muy grave, yo no, y me metieron en un protocolo de muerte que le correspondía a otra, pero claro, eso tuvo que ser así, porque mi guía, cuando yo era consciente de que me estaba muriendo, porque yo sentí que iba a un sitio y entonces me encomendé, me dio el tiempo justo para darme cuenta de que los médicos se habían confundido, estaban luchando por mi vida para traerme de nuevo al plano físico, escuchaba mi nombre de lejos y me llamaban y me decían que yo lo pronunciara y yo no podía mover ni la lengua y cada vez lo escuchaba más lejos. Pues llegué a un sitio donde me dijeron lo mismo que me habían dicho los médicos, te estábamos esperando, pero esto ya eran mis guías. Claro, en el médico te estábamos esperando y se equivocaron. Y luego allí me dijeron lo mismo, te estábamos esperando. Es más, te has retrasado en venir. Qué fuerte, ¿no? Me había retrasado, no había despertado antes de quién yo era y bueno, pues así es la vida. si entendí bien, te inyectaron, no sé, alguna sustancia nociva que te llevó a un estado de muerte. Bueno, lo voy a expresar un poquito. No siempre me gusta explicarlo así, porque fue muy intenso, ¿no? Fue muy cruel. Pero yo lo tengo sanado, ¿eh? Yo lo tengo asumido. Yo estaba embarazada de 8 meses de mi hija mayor y fui a una revisión normal. Y como yo no sabía qué es lo que estaba pasando, simplemente me dijeron: "Cámbiate de ropa, ponte esta ropa", que era otra, entra al quirófano. Claro, yo no sabía, porque yo iba a una revisión normal, y es que estaban esperando a otra que estaba grave, y su bebé y ella estaban en gravedad. Yo no sé cómo pudo ser la manera en la que el universo me hizo pasar por ahí y fue un destrozo, fue 4 paros cardíacos y ya le dijeron a mi familia que no contaran conmigo. Wow. Sin embargo, cuando ya dijeron los médicos que no contaran conmigo, yo reviví. Ok, o sea que mientras tanto, bueno, que estaba pasando esto en tu cuerpo físico, tú estabas viviendo algo, ¿no? Con tus guías, dijiste. Entonces fue como un Sí, antes y un sí, después. total. Fue un antes y un después, hasta mi propia familia después decían que no me reconocían, que había pasado algo en mí, algo, porque me veían distinta. Pero es que yo también me veía distinta. Yo cuando me miraba al espejo, yo veía, no a la Virginia de aquí, sino a todas mis vidas pasadas. O sea que en la El primer año desgracia, fue muy difícil, el primer año fue muy difícil después de este mucho. acontecimiento. Sí, fue muy difícil porque tuve muchas transfusiones de sangre, estuve en cuidado intensivo, me tuve que recuperar físicamente y tuve que aceptar, todo lo que vi. Y tuve que darme cuenta de las cualidades que yo llevaba en mi alma, que no las había usado a tiempo, ¿no? Entonces, fui después, cuando me recuperé, a por todas esas cualidades para ayudar, porque yo venía a ayudar con eso. Bueno,
podemos decir entonces que en la desgracia hubo una maravilla, ¿no? O sea, en la muerte hubo un renacer. Sí, pero yo ya dije, esto ya no me va a pasar nunca más, yo lo juré. Ya voy a estar despierta, voy a ser consciente. Ya nunca más voy a estar dormida, porque claro, cuando estás dormida te puede pasar pues eso, que te digan los médicos te estábamos esperando, ¿no? Y no eras tú. Claro. Y en el otro lado, ¿qué pasó entonces? Que conectaste con tus guías espirituales y, y comprendiste cosas. Sí, comprendí. Sí, yo lo que sí que me di cuenta, que durante 40 días, esto es una experiencia que yo a veces cuento a las personas que han salido de un peligro de muerte o de una debilidad extrema grande de algo que le haya pasado, porque hay 40 días que yo sentí que hasta los 40 días mi alma no se quedó totalmente insertada en mi cuerpo nuevamente. Mm, Y noté al 40 días como ya mi alma ya dijo que sí, que iba a continuar aquí, ¿no? Pero en todos esos 40 días, la experiencia que yo había tenido en el canal de luz con mis guías y mis vidas pasadas, la veía fuera de mí en transparencia. Es como si en vez de estar viendo la pared de mi habitación, pues estaba viendo mis vidas pasadas, cuando no una, otra, así hasta los 40 días. Entonces, yo pude confirmar, ¿no? Mis guías me dieron una señal, una prueba de que lo que me había pasado era verdad. Entonces, pero me lo dijeron arriba, en los altos cielos. En los altos cielos me dijeron, esto que te está pasando es verdad, vas a volver a la vida, anota bien todo lo que estás viendo aquí, que se me ha quedado, pues como te digo, en primer momento fue con trauma, luego ya más tranquilamente las memorias se iban desencapsulando. Y me dieron un dato, mira lo que hay en el cajón de tu mesita de noche cuando llegues a tu casa y efectivamente estaba allí una cosa, una carta, un sobre, había allí que me lo habían dicho arriba. ujú, Entonces, eh, ¿cómo puedo yo decir que aquello era, como dicen los médicos, trauma post-mortem, cuando yo tuve una experiencia tan real que yo estaba enamorada de mi trabajo? Para mí no es un trabajo, es un hobby, es un arte. Yo siempre digo, vivo de mi arte, de mi hobby, porque me enamora. Entonces, no todo el mundo trabaja en lo que más le gusta, en mi caso sí. Y además de vidas pasadas, ¿no? Y claro, esto que ha hecho en mí, mm, que toda la experiencia que yo viví allí en segundos, cada vez que se me paraba el corazón y en segundos y que estuve, sin latir, eh, yo viajé en todas mis vidas, pero con todo lujo y detalles, en todas mis vidas. Y aquello parecía una eternidad, no parecía unos segundos. Claro, me he traído un equipaje y un material y un recuerdo que, lo fíjate que en una cosa de segundos y me traigo un material muy grande de allí. Y además unos deberes, ¿no? Tienes que hacerlo y no vendrás sola cuando vengas. Entonces eso, pues, me gustó mucho. ajá. Me da mucha curiosidad em, saber quién era Virginia antes de los 28, antes de que pasara esto. Pues era, yo le llamaba una niña buena, una mujer buena, una niña buena, una futura madre, una persona muy estudiosa, que además ya era funcionaria y bueno, era
me gustaba el yoga, ¿no? Pero desde los 16 años era vegetariana por toma de conciencia propia, cantaba en el coro, voz blanca, me encantaba ir de camping, es decir, era una persona, lo que yo digo, una niña buena, ¿no? La hermana mayor de 3 hermanos más y yo siempre al servicio de mis hermanos, de mi familia, con una pandilla de amigos, eh, que íbamos a todos lados juntos, que bueno, que siempre hacía de comer para todos ellos en la casa, íbamos de excursión, hacíamos senderismo. Una persona sana, sencilla. También yo misma digo, ¿por qué me tuvo que pasar eso si yo soy buena? Decía yo, pero estaba dormida, por más buena que fuera. Estabas dormida, a pesar Sí, de que a los 4 años sabías de astrología, pero estabas dormida entonces. estaba dormida. Eso fue como un déjà vu que tuve ahí, que me dio por ahí, a los 4 años, luego ya me quedé callada, yo ya ni me acordaba, me lo recordó mi madre, y no hubo no he tenido una vida, eh, de persona normal, vamos a decir normal, muy estudiosa, muy hacendosa. Luego, después ya me considero rara, es decir, después de aquello, ahora ya sí que soy rara, ya que soy astróloga. Pero, o sea, hasta los 28 nada de seres de luz, nada de dimensiones, nada de mundo invisible, nada de reloj Nada, macro, micro, no, mira. nada, nada, solamente que con 16 años de edad, pues le dije a mi madre: voy a ser vegetariana, no voy a comer nada que tenga ojos", le decía yo. "Pero, ¿cómo que tenga ojos? Sí, que me pueda mirar y tenga ojos y sea animal. No quiero nada que sea animal", pero yo sola, ¿eh? Y así lo hice. Y me dijo: "Bueno, pues vas a tener que aprender a cocinar tú y hacer tus cosas tú como tú quieres, porque nosotros sí vamos a comer con animal", claro. Eh, eh, Eso es lo más raro que me podía haber pasado. Luego también, bueno, iba de voluntaria a la Cruz Roja, estuve muchos años en el método Iyengar de yoga, también hice el Sivananda, pero en Iyengar en academia. Entonces, claro, yo me preparaba en todo lo que yo sentía que era sano. Ya, lo único que te puedo decir que en mis vidas pasadas tuve vidas orientales y era yogini. Claro, yo todavía no lo sabía, pero iba, era vegetariana en otras vidas también, pero yo no tenía conciencia de recuerdo. La conciencia de recuerdo fue cuando me produjo la muerte. Vale. Entonces, después de ese episodio a los 28 se abrieron los canales y permanecieron abiertos. Sí, yo estaba en recuperación, que no me podía mover, y en cuanto hice así con la mano y vi que de mis dedos salían rayos de luz muy largos, de luz blanca, y jugaba así con los haces de luz. Para mí era una cosa muy extraña que estando yo tan grave, tan mal, con transfusiones de sangre, yo tuviera que jugar con los rayos de luz de yo veía mi aura y veía el aura de los demás, pero, yo creo que era por el estado en el que estaba más en el plano espiritual que en el físico. ¿Eso fue durante esos 40 días que dijiste? Sí, Y pasados los 40 días que el alma decidió volver, eh, esa conexión permaneció, dijiste. sí, permaneció, aunque, hubo una parte de mí que, como que me dio tristeza,
como diciendo: "Me tengo que quedar, me tengo que quedar aquí", pero por otra parte, ya, es que me quedaba de una manera distinta, ya había visto el otro lado, ya había visto el otro lado. Y además, no podía hablar como hablaba antes, porque mi mente no yo veía que mi mente había sido educada y que mi alma tenía una educación superior. Tenía muchísimos más, recursos de otras vidas, tenía, bueno, tenía como una biblioteca entera de todo lo que aquí no había. Entonces, claro, cuando yo hablaba, también yo veía que las personas cuando hablaban, iban en contra de sí mismas, porque, no hablaba el alma, hablaba la mente, y yo no, yo tuve que hablar con el alma. Desde que me pasó eso, ya no podía hablar con la mente, ya solamente hablaba con el alma. Yo veía que los demás no. Entonces, veía que no me podían entender a veces porque no hablaban con el alma como yo. Ok, ajá. mm. O sea, a ver, se me ocurren dos preguntas. Eh, la primera sería, has hablado de mente y de alma. ¿Y el corazón dónde está en todo esto? Y la segunda Ujú. sería, eh, ¿por qué la mayoría de nosotros, me incluyo, hablamos con la mente y no con el alma? Bien. Bueno, yo sí te veo ya hablando con el alma, pero bueno, Bueno, eh, mm, decirte, cuando me has dicho corazón, es que el alma está dentro del corazón, ajá. ¿eh? Entonces, ahí es donde yo incluyo el alma, ¿eh? Porque está clarísimo que era ahí donde entra y sale el alma. Y luego, eh, yo me di cuenta que cuando hablamos con el alma, los demás, mm, te notan algo diferente, porque al no ser mente, mm, eh, aunque a veces no te entienden bien, pero hay algo que me dicen después. Mira, no te llego a entender bien, y eso me lo dice su cabeza, pero lo que me has dicho me ha llegado aquí al alma. Mm, Digo, ya, venga. ok. Sí, 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 pero la pregunta sería, ¿por qué la mayoría de nosotros no tenemos esa conexión? Eh, ¿Qué pasa ahí? Sí, eso me preguntaba yo también. Me veía muy sola, ¿no? Yo decía, qué trágico que las personas tengan que tener un algo, un accidente o algo trágico para, ser más conscientes con el alma, con esa conexión de vidas pasadas. Eh, ¿Cómo puedo yo participar yo, con mis guías interiormente recibo muchos mensajes. Entonces, ¿cómo puedo yo, participar para que las personas, sin tener que pasar por donde yo he pasado, pues puedan? Y me decían claramente: "Tienes que despertar a las personas con su carta natal", es decir, decirle su nombre sagrado. Bueno, los guías no hablan como nosotros. Ellos hablan de la astrología de una manera no como aquí, sino decirle a la persona su propósito, el porqué, para no tener que ser mental, sin recuerdo, y que active el recuerdo. Claro, que por qué se prohíbe, o por qué hemos llegado, como antes te dije, antes de empezar el programa, que hay como un estado de Alzheimer, ¿no? De olvido. Ujú. Cuando ingresas en un cuerpo, al nacer,
como no le demos al dispositivo con el alma aquí a la mente trabaja con falsa educación y no con la educación de tu alma, ¿no? Y para unir esas dos cosas hay que preguntarse por qué estoy aquí, quién soy yo y voy a cumplir mi propósito. Si no, es muy difícil que las personas estén aquí y tengan salud, porque no terminan mal, terminan no felices, ¿no? Entonces, que el porqué también es un velo que yo siento que ya se va a acabar, ese velo. Es decir, hemos llegado a un tope de olvido y siento que a nivel la Tierra, el momento que hay ahora, se ha juntado el micro con el macro, como nosotros estábamos diciendo, y ha llegado como si fuera un momento muy especial para que todos los seres puedan acceder a ese recuerdo, puedan tener esas energías conectadas. ¿M? No sea solamente de unos pocos o de unos accidentados, porque todos tenemos vidas pasadas y todos somos especiales. No hay ningún ser que no sea especial, porque hemos venido muchas veces, no una. Claro, o sea que nos esperan tiempos de reconexión, pero mi pregunta es, ¿por qué olvidamos? ¿Por qué el Alzheimer? ¿Por qué Sí. qué ese proceso? Ahora, sí, yo lo veo muy relacionado desde que han puesto un campo satelital grande, desde la Primera y Segunda Guerra. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero los campos satelitales y el alimento con metal pesado y también la energía atómica que se ha esparcido con pruebas, a mí, en mi corazón me da la totalmente yo muchas veces me he dado cuenta de que esa interferencia, desconecta el campo mental que hay entre nosotros aquí en la Tierra y cuando antes de entrar a la Tierra, es decir, en ese éter en donde está nuestro registro de nuestras vidas. ¿Y eso qué hace? Eso hace que ese corte, mm, hace que nuestra vida envejezca al sistema nervioso, no solamente con la mala alimentación, con los metales pesados, te digo, las telecomunicaciones y las energías atómicas son como energías eléctricas en suspensión y hace cortocircuito en el sistema nervioso y eso lleva también a eso, ¿no? Pero tú no sientes que el olvido, o sea, que detrás del olvido, la desconexión y demás, ¿no sientes que hay como una razón sagrada, una razón incluso espiritual del olvido? O sea, que si pasa esto de que nos hemos olvidado ahora y antes, es porque tiene que ser así el proceso de recuerdo, Sí. pasar por el olvido. Sí, bueno, sí, sí, sí. Una de las cosas que mis guías me repiten mucho es: "Vosotros sabíais que teníais que pasar por el velo del olvido". Claro. Tan típico de esta zona dual entre la oscuridad y la luz y cambio dimensional aquí a la Tierra. Pero, lo que sí se nos recordaba, y eso es una de las cosas que me insisten mucho, es activar el recuerdo para no tener esa pena, esa añoranza de pertenecer a una fuente, a un porqué mayor y nosotros sentirnos abandonados, ¿no? Como niños abandonados de nuestro Padre Dios o de algo que provoca una insatisfacción tal que estamos como solos, eh, abandonados en la tierra. Entonces, también hay que quitar el velo del olvido y quitar ese abandono o síndrome de niño abandonado
para nosotros mismos continuar estando aquí con un sentido, porque si no, no le vemos el sentido. ¿Y cuál es el sentido de estar aquí? La carta natal, el propósito de vida. Claro, pero ¿por qué venir a la tierra si somos almas, si somos espíritu? eh, ¿Por qué venir a la tierra con la carta natal y demás con un propósito? Con un propósito. ¿Para qué? No podíamos permanecer allí. ¿Por qué esto? Sí, queremos volver allí de camping playa, pero te digo, somos muy valientes, ¿eh? Yo cuando me di cuenta, me di cuenta de lo valiente que es el ser humano, cuando paso por esa situación de muerte y después te tienes que quedar aquí. Eso para mí es que fue muy duro, porque en unos segundos, pero ya no quieres estar aquí tampoco, porque has rozado y has visto y has sentido otras cosas superiores. Entonces, adaptarte a estar aquí, entonces me di cuenta de que el ser humano era muy valiente al venir aquí, al despojarse de sus recuerdos, a venir aquí a un sitio donde tiene una vida corta y donde se despierte o no, tendrá que preguntarse las preguntas claves para ser feliz, porque ¿qué motivo hay, no? Entonces vi también uno de los motivos era el cierre de un momento grande de la Tierra donde se daba como una fiesta de fin de curso, ¿no? Y era como fiesta de graduación de fin de curso, claro. ¿Por qué me di cuenta de eso? Pues claro, yo me daba cuenta a medida que pasaban los meses después de haberme muerto. De golpe es tanto, tanto, tanto lo que ves que se va como desencasulando. Y cuando yo sentí que cuando yo bajaba por el canal de luz y antes de bajar siento en mis brazos etéricos, siento que me dan algo que pesa, es como un peso. Y entonces siento pergaminos, muchos pergaminos, y me dicen, pues aquí están los nombres sagrados de las personas que tú les dirás los nombres para que regresen aquí, porque ahora has venido sola, pero luego vendrán con sus nombres, no vendrán en el olvido. Y eso me hizo descender por el canal de luz. Y otra de las cosas que me pasó era que un alma blanca se abrazó a mí y entonces me di cuenta de que iba a conocer a mi hija, que yo volvía de nuevo a nacer y que conocería a mi hija y que las 2 estaríamos bien y vivas, y así fue. Eh, Nombraste, o sea, dijiste pegaminos. Pergaminos, como rollos de, papel, Ah, muy antiguos sí, con los entiendo. nombres. Ujú, ujú, sí, okey. Sí, eso fue, yo creo, que fue por lo único que me dejaron estar aquí más tiempo. Creo que fue por eso, porque otro motivo, eso y mi hija, ¿no? Pero porque yo no le encontraba el motivo, una vez que yo veía aquello, el motivo de seguir estando aquí, ¿eh? Claro, pero No. esa es Virginia, em, y su historia, y que ahora mantiene esa conexión, pero nosotros normales, eh, Bueno, os puedo dar un pellizquito, pero no mucho. Pero bueno, yo una de las cosas que yo recomiendo es que procuremos estar despiertos de manera consciente haciendo lo que tú dices, tu arte, tu hobby, lo que más te gusta hacer, porque eso te mantiene con tu sentido de la vida y te mantiene vivo y saludable. Y justamente tú
estás poniendo un programa que está activando cuál es tu arte. Es decir, si te has venido aquí, dime, algo tienes que hacer que te va a sentar bien, si no, ¿cómo te vas a quedar en el planeta? Es gracioso, ¿no? Mm, ok. Em, lo que se me vino escuchándote es que yo creo que en algunos momentos, em, no sé bien cuáles, pero volví como a esa fuente, volví a la Kelly, como dicen, a la casita, ¿no? Eh, y sentí esa sensación inmensa de bienestar, casi como un orgasmo cósmico que se siente estando ahí. Entonces, claro, te dices, ¿por qué debo volver aquí? En donde ese orgasmo cósmico no se siente, a sufrir y demás. Entonces, quizás debo volver aquí para llevar el orgasmo cósmico a la Tierra y todo esto que pasa en la Tierra es como una escuela que me sirve para experimentar el orgasmo terreno y, y Sí. para que el orgasmo cósmico sea aún más profundo. O sea, no sé, ahí también a mí personalmente me falta una pieza eh, Ujú, porque no entiendo bien, aparte de por qué olvidamos, no entiendo mm. bien qué es esto que pasa, o sea, qué estamos haciendo acá. Ok, olvidé, bien, vine aquí para recordar y que cuando lo recuerde y me reconecte con mi propósito y tal, y etcétera, ¿qué pasa ahí? Que Mm. llegará algún momento en el que me iluminaré y volveré y me iré a la casa para seguir avanzando hacia otro plano que ya no tiene nada que ver con la materia. ¿Cómo es eso? Sí, ahí hay, yo llegué a tener agujetas del alma, como mucho cansancio cuando me di cuenta de que somos como eternos viajeros, pero hay una parte que necesita descansar allí, ¿eh? Que necesita como un ambiente muy creativo, sin tanta tribulación como aquí, y lo hay, ¿eh? Ahora, tenemos una tendencia a colaborar con la parte física de la creación. Y parece que es algo que programamos cíclicamente. Ahora, ¿cuánto tiempo nos vamos a pedir de descanso, de camping playa, de porque claro, yo sé que allí, está en el banco de la vida, allí está todos nuestros haberes, allí están todos los seres que hemos conocido, allí está. Yo allí he visto cosas en diferentes estados y niveles, ¿eh? Y tú puedes visitar un estado como cuando uno hace un viaje y baja uno de más abajo, otro de más arriba, pero en estado de allí incorpóreo, en estado éter. Y tenemos físicamente cuerpo, pero es un cuerpo más sutil. Y claro, este sitio está considerado por los guías como el sitio de naturaleza salvaje, la tercera dimensión, es decir, estar en la tercera órbita delante de un punto de luz, le llaman sitios jardines del universo y es muy abrupto, es muy duro, pero también muy bonito, es muy intenso. Lo único que nos piden en este viaje es disfrutar, como tú dices, de ese orgasmo cósmico, es decir, disfrutar del ser que hay en ti para en esta vida corta no sufrir demasiado. Porque se sufre mucho por la ley de gravedad de aquí, material. Entonces, estamos siempre como queriendo buscar algo que nos saque de ahí para nuestra parte espiritual, ¿no? Pero, está aquí, en el corazón. Entonces, hasta que no lo encontramos aquí,
la búsqueda exterior y todo eso se convierte como en un vacío. Pero cuando ya lo tienes aquí, aun siendo una vida difícil a veces y con tantos cambios planetarios como hay ahora, hay una alegría y una satisfacción de fondo pero ya he visto lo que tenía que ver, ahora ya sé quién soy y me voy de aquí feliz, porque te vas con la misión cumplida. Pero esta zona es una zona de aprendizaje muy concentrado, ¿eh? Rápido, intenso y no hay cuerpo que lo resista mucho tiempo. Porque el alma también se cansa. Una de las cosas que me dijeron mis guías es: procura dosificar en creatividad todo lo que hagas, porque como gastes la luz de tu alma en lo que no es, no vas a poder salir de aquí de la manera luminosa, morirte en un sueño, sino que tendrás que hacerlo con agonía y con enfermedad, que es un proceso lento de despegarse del cuerpo. Así me dicen. Ok, bueno, quisiera preguntarte muchas cosas, pero una que me surgió, Je, el reloj del que hablábamos antes ujú. y el brazo de las constelaciones y el sol y demás, el universo y todo, ¿están dentro de la 3D o fuera? No, 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 está fuera. Eso es otra cosa que es que me estás tirando de la lengua, pero haces bien, pero eso es para otro capítulo más, ¿eh? Eso es para otro capítulo porque es muy intenso. Mira, una de las cosas que yo siempre digo y no termino de explicar del todo porque es muy intenso, es que nosotros vemos desde aquí las estrellas y los planetas y están en otra dimensión, Mm. ¿Sí? de verdad. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque nosotros, planeta Tierra, estamos en tercera dimensión. Y, por ejemplo, Marte está en cuarta órbita, cuarta dimensión, pero lo podemos ver. Es así. Entonces, vamos a ver, esto es para otro programa, ¿eh? Porque es muy intenso. Yo le llamo el balcón del universo. Y yo, vamos a decir, viaje astral, ¿no? Que me surge, pueda estar yo de día, de pie o dormida o bueno, depende. Hay un momento en donde yo salgo de mí, quizás porque tengo abierto mis capas de conciencia por haber muerto y estar aquí, ¿no? Es como que tengo la entrada y la salida de esa energía. Entonces puedo, lo que yo llamo, visitar el balcón del universo y es que te das cuenta cómo funciona nuestro cosmos de aquí, cercano al cosmos más cercano y el más lejano, y cómo son dimensiones, no son físicos como aquí, es como si el Sol tiene ondas dimensionales donde se habita en cada dimensión de onda. Es tremendo, por eso cuando la astrología, que es espiritual para mí, porque la veo así, yo veo que hay tránsitos de algunos planetas que nos llevan a dimensiones espirituales, esos tránsitos, pero porque esos planetas son de órbitas espirituales. Es muy fuerte eso, pero es así. O sea que los planetas, las estrellas y demás son físicos, pero no son físicos. Te voy a dar una frase solo y yo creo que ya podíamos dejarlo para el siguiente capítulo. Es real que son moradas celestiales. Yo creía, ¿cómo es posible que la Biblia, que es un libro antiguo, diga cosas que son verdad y nadie lo sabe? Por ejemplo, yo lo sé sin haber recordado que era astróloga cuando niña, cuando estudiaba la Biblia, pero luego me di cuenta de que está encristado, de que las moradas del cielo son las estrellas, así tal cual. Entonces, es que son moradas celestiales y nosotros las vemos desde aquí.
Y claro, cuando tú eso lo tienes que explicar en una sesión de astrología con un lenguaje más básico para que la persona pueda usarlo, porque lo que está viendo y tiene es celestial y lo tiene que vivir aquí en el suelo de la tierra, las moradas esas celestiales. Y lo tiene que hacer, es decir, nosotros venimos a activar eso aquí, hacemos el cielo en la tierra. Ahora, como nosotros no hagamos nuestro cielo, nuestro mapa estelar de donde venimos en la tierra, no, nos vamos muy mal, ¿eh? Nos vamos como muy enfermos. Yo veo que la enfermedad está también por el olvido. Por eso no es tanto el usar medicamentos ni nada, sino vivir una vida consciente que ocupe todas las células, porque no todos los problemas de las enfermedades es por todo lo que aquí hacen con nosotros, con los alimentos y la energía atómica. Sí, es verdad también, pero cuando tú enciendes tu conexión de tu alma, tú repeles también eso. Entonces, no es bueno echar toda la culpa a, a la sociedad. Claro. No entendí lo que sería entonces la morada celestial. ¿Qué es? Las moradas celestiales, una morada es un hogar, es como decir el hogar celestial. Eh, los hogares que vemos desde la Tierra y le llamamos estrellas. Bueno, de verdad que de esto tenemos que hacer otro capítulo, ¿eh? Porque Vale. es que yo creo que tenemos que ver las transparencias del alma. Lo que aquí no veamos con el cuerpo físico es porque nuestros ojos no están adaptados a verlo, porque lo estamos viendo, es otra dimensión y no nos damos cuenta. Ok. Ya con esto, para mí, mereció la Sí, pena el podcast, porque ese, estupendo, eh, ¿cómo es en español? Perdón, esa parte muy del... interesante. Sí, No, me faltaba, o sea, siempre tú tenía esa, como esa duda, pero los planetas, el Sol y tal, ¿qué son? ¿Materiales físicos? Eh, O, este, o no? este es muy físico, este es muy físico. Sí, esto lo vamos a tocar en el siguiente capítulo, sí, porque, porque de esto, cuando yo se lo digo a mis alumnas, eh, tienen un concepto de los planetas que no es. Y yo pues se lo digo, pues mira, en tu carta astral el concepto de cómo es el planeta espiritualmente lo tienes que tener, porque no es una piedra ahí flotando y nada más. Mm, Claro, por eso yo insisto que la astrología verdadera es espiritual, no es como nos lo han dicho en los libros, no. bueno, ahora creo que me quedó más clara esa diferencia de la que me hablaste entre la astrología punto y la astrología Claro. espiritual. O sea que, bueno, a los 28 pasó lo que pasó y se abrieron puertas, canales y tal. Y has hablado varias veces de los guías con los que entraste en contacto. Entonces, se me ocurre preguntarte que, ¿qué es un guía? ¿Cómo es un guía? ¿Qué función tiene? ¿A dónde están? Ujú. Bueno, tenemos más de uno, ¿eh? Tenemos más de uno. Y cuando vamos a dar un cambio importante, nos cambian el guía y sentimos mucho ese cambio de guía porque vienen cambios a nuestra vida. Cuando, por ejemplo, yo tuve un cambio de guía tremendo por morirme. Claro, ¿quién me lo iba a mí a decir, no? Y, y, y fíjate cómo será de importante el guía que tenemos, porque tal como tenemos ese guía, tenemos esa vida, ¿eh? Y cuando vamos a despertar más, nos ponen otro guía más o hay un cambio de guía, que es el que nos va a guiar y nos va a decir
lo que ahora te espera o lo que debes de hacer, pero nos lo dice con la vocecita del alma. Claro, yo he tenido la experiencia de sentir a mis guías en el plano superior y de verlos también aquí, ¿eh? Con los Pero ojos, para verlos con con los los ojos ojos y con físicos, te todo, refieres. con los 5 sentidos, con los ojos, con los oídos, con todo. Pero claro, eso no me ha pasado antes de ese despertar, eso me ha pasado después de esa experiencia, claro. Y impresiona, también te digo que impresiona, porque yo he tenido delante de mí a Kuan Yin, vaya, a Kuan Yin, que es mi maestra, pero también he tenido delante de mí a mi ángel Asael, y él me lo anunció para que yo me preparara, porque la presencia de un ángel te caes, ¿eh? Yo me caí, me desmayé y no podía levantarme de la cama, no podía. Yo veía que mi guía estaba delante de mí y no podía mover mi cuerpo. Por el Fue miedo. una experiencia, ¿Qué pasa? no, no por la vibración, por la energía tan fuerte. No, por el miedo no, Mm. porque el cuerpo físico no está preparado para, esa energía, no está preparado. Te Yo tuve que dormir muchos días después, porque la energía esa, que es una energía que nunca voy a olvidar, la siento, la tengo conmigo, pero cuando me dijo: "Esta vez me voy a poner delante de ti, siempre he estado tras de ti, sujetando tu vida, pero ahora quiero que me conozcas, me voy a poner delante de ti", y fue una impresión tremenda. Fue una de las experiencias más intensas que he tenido aquí, consciente. ¿Mm? ¿Y qué era? ¿Un joven? ¿Se veía un humano? Así, no, ¿Qué viste? no, así. Es como un vestido de luz, es como un vestido de luz con unos ojos de fuego y con, en un brazo, en una mano, como un rayo era de color verde, otro era de color azul y el rayo principal con la vestidura blanca era de color dorado naranja, que era de su naturaleza. Él me decía: "Es que esta es la naturaleza de tu rayo, por eso yo estoy contigo, porque tú eres del rayo dorado naranja, de la sabiduría y del conocimiento, por eso yo estoy contigo". Pero me decía que él tenía, porque era un ángel, es un ángel guerrero, entonces tiene una espada de color verde para la sanación y otra azul para la defensa de la verdad. Y a través de la sabiduría, ¿no? Que era el rayo principal, dorado naranja. Entonces, claro, cuando tú ves eso, y además me dijo una serie de cualidades de que aquí no se pueden trabajar con los rayos, porque una de las cosas que me explicó en ese estado donde yo recibía toda su información, es que aquí no se puede trabajar prácticamente con los rayos, es, los guías quienes te lo dan, porque el único rayo, que verdaderamente trabaja el plano físico de la Tierra es el rayo violeta, el rayo de causa y efecto. Y claro, yo veía que todo lo que me iba transmitiendo y me decía, pues, luego cuando salgo de ese estado, digo, hay que ver con la cantidad de gente que trabaja con tantos rayos y tantas velas y el rayo de tal color y tal, y son los rayos que tienen sus guías. No, la persona aquí, si no es por la ayuda de los guías, no pueden transmitir ese rayo, porque el rayo de la ley de la gravedad, de la ley de causa y efecto, el rayo violeta, y solamente ese es el que nosotros tenemos que estar en justicia. Mm. Ok. Es que es Eh, mucha información.
No, es información muy bonita, luminosa, o sea, no sé la audiencia cómo percibirá esto, pero claro, estamos hablando de, de, a- de un encuentro con un ángel. No todos los días nos cuentan No, algo similar, ¿no? Bueno, sí, sí, entonces, sí, eso fue una experiencia. wow. Volviendo a la astrología, que supuestamente sería y es y era el tema, ¿no? de la entrevista del programa de hoy. Ujú, Em, entonces, a través de la carta natal, eh, podemos obtener muchas informaciones para conocernos mejor, para alinearnos con con nuestro propósito y para ser más felices, ¿no? ¿Lo podemos decir? Para ser más felices. sí, total. Para ser más felices y más sanos, porque al estar feliz, estás sano y alegre. Bueno, es que no te pasa nada porque tanto decir que si el sistema inmune, que si, pero si es que no hay cosa que sea mejor para el sistema inmune que estar feliz y saber quién eres, Claro. porque eso provoca salud, provoca salud. No sé si quieres o si es necesario o si queremos, no sé, compartir algún detalle un poco más, no sé, técnico para que la audiencia entienda. Lo que yo sé y estudié con la astrología es que existen, no sé si luego me corregirás, unos planetas que son como, no sé, arquetipos o energías que todos tenemos y que viven dentro de nosotros. Luego existen Sí, los signos, que son 12 que serían como el carácter que tienen estos personajes, estos arquetipos que nos habitan. Y luego hay unos aspectos que sería la relación que tienen estos personajes, cada uno con su carácter, y unas casas que serían como los escenarios y los ámbitos, no sé si es una palabra española, en el que se sí, mueven sí, sí. estos personajes que tienen estos caracteres y estas relaciones entre ellos. Pero bueno, Muy bien. Bueno, lo acabas de definir estupendo, concreto, muy bien, de verdad. Yo te pongo un 10 porque sí, veo que sí. Lo has definido muy concreto, muy preciso y muy bien. Es decir, los planetas forman parte de nuestro habitáculo, de nuestro escenario, de la ley de atracción de la naturaleza de esos planetas en nuestra carta. Que nosotros, además de tener un ascendente que es la hora del nacimiento y latitud, longitud, eje de coordenada, en base 12, como tenemos 12 constelaciones, 12 meses, pues nosotros tenemos casas astrológicas donde caen esos escenarios, ese zodiaco. Y allí invitamos a personajes a vivir cierta trigonometría del círculo, que es el dibujo de la carta astral, lo que se llama los ángulos, la trigonometría del círculo, que es como las carreteras y autovías que conectan los planetas con sitios y habitáculos y escenarios. Estupendo. ¿Es así? Entonces, hay que comprenderlo a un nivel superior y sobre todo hay que aceptar, porque una de las cosas que las personas no saben, que todavía no han aceptado su nacimiento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que aceptamos nuestro nacimiento, esa carta natal, esa trigonometría se activa. Entonces, hay veces que te encuentras con personas despiertas que yo les digo, y se lo digo de verdad, aunque les suena de broma, digo, tú ya eres astrólogo de ti mismo, porque tú ya eras consciente de esto. Y entonces, ¿qué es ser astrólogo? Pues ser astrólogo es ser astrólogo de ti mismo. Es decir, vivir y aceptar la vida que tú llevas dentro, ¿eh? Cuando rechazamos esa vida por ignorancia
o simplemente porque no queremos mirar esa vida, entonces nos enfermamos, no somos felices, ¿m? No cumplimos nuestro destino y entonces es cuando no podemos estar bien. Ok, entonces una astróloga espiritual del alma, em, conociendo ese reloj micro del pulso, la carta natal, eh, Sí, que el alma elige, puede darnos informaciones preciosas para que encarnemos nuestro propósito, ¿sí? sí. De hecho, a veces de broma, pero de verdad también, digo, yo soy matrona de las estrellas y ayudo al parto de la persona que tengo delante, porque para mí es un recién nacido. Es decir, ese es el corte del cordón umbilical en ese momento, cuando ya se ha hecho la carta astral, digo, ahora ya sí te puedes ir a vivir a tu vida, la que has venido a vivir, y ahora ya está el cordón totalmente. Ahora sí que eres tú. Y efectivamente, así es como luego me dicen, pues algo me faltaba de vida porque ahora sí soy yo. Digo, claro, si estaba no nacido. Mm. Y eso también es lo que me pasó a mí cuando me leyeron mi carta natal. O sea, se movió algo, se conectó algo. Entonces, como a mí me gusta la teoría, pero también la práctica, y creo que también la audiencia, después de haber explicado y tal, siempre en el programa intento que haya también una parte un poco práctica. Claro, a ver, me imagino que para analizar una carta natal, que básicamente es tu mapa, el mapa de tu vida, tu carta de identidad, se necesitan muchos minutos luego para desarrollarla. Em, pero quizás podamos dar una pincelada. eh, bueno, en este caso el voluntario sería yo, a no ser que te dé la fecha de nacimiento de un amigo o una amiga, no sé. Pero, por ejemplo, Sí, no te voy a pedir que abras mi carta porque se necesita un tiempo, claro. Pero sabiendo, por ejemplo, mi sol, lo que se conoce vulgarmente como el signo, ¿no? Que es Acuario, y mi luna, que es Virgo, y mi ascendente, que es Tauro, y bueno, yo tengo mi carta aquí, no sé si necesitas quizá alguna otra información, te la puedo dar. ¿Qué podrías compartir estupendo. sobre mi Sí, propósito? claro. ¿Tú te acuerdas además dónde tienen los ejes nodales? Tu nodo norte y nodo sur. ¿Dónde está? ¿En Acuario, Leo o dónde? Es que Eh, me acuerdo, pero no mucho. eso como lo ¿Dónde puedo... tiene? Claro, eh, los ejes nodales son para nosotros sacar el estado de sueño, sacar ese velo del olvido y ser conscientes del propósito. ¿M? ¿Por qué? Porque lo tiene guardado el eclipse que es la órbita de la luna. Bien, entonces, como que la madre tierra también protege a las personas de su ignorancia, pero también la madre tierra dice, despierta ya. Entonces, ¿dónde tenemos los eclipses, que son los nodos? Además de tener un cuerpo físico que es el ascendente, ¿no? El ascendente nos dice cómo es el cuerpo físico. Si tú lo tienes en la constelación de Pléyades Tauro, tu cuerpo físico necesita mucho de los cuatro reinos, de todo en estado puro, el cielo, la tierra, el agua, todo lo que ves lo necesitas para tu cuerpo en estado puro. ¿Por qué? Porque eso es Tauro. La vida en el placer y el gozo de observar la creación. Y eso es bueno para tu salud. ¿Por qué? Porque es el ascendente, cuerpo físico. Ahora, el Sol estaba transitando por la constelación del Cristo Aguador de la Fuente, se llama en realidad Acuario. Entonces, tú eres una persona muy del futuro de la humanidad y has venido al cierre de Piscis y al ingreso de Acuario. Entonces, el Sol, ¿en qué grado también está? ¿En qué decanato? Hay que mirar, porque eso también es una evolución, sabiendo que Acuario es un signo fijo de toda la atmósfera de la humanidad. ¿Por qué? Porque Acuario es
todo lo que respiramos, todos a la vez, la atmósfera entera, hasta la ionosfera, es decir, el límite ya con el éter. Entonces, por eso que Acuario necesita comprenderlo todo, la inteligencia compartida con todos los seres, compartir esa inteligencia en toda la atmósfera, en telecomunicaciones, como estás haciendo tú. Eso es muy del Sol en Acuario. Pero otra parte de ti es muy física, muy terrenal y necesita el contacto con la vida física, con la vida natural, puesto que tú lo has pedido así, el ascendente y el Sol. Y luego me dices que la luna en Virgo. Claro, nosotros tenemos que saber que estos son puntos vitales, ¿no? Donde está el ascendente, el Sol y la luna. ¿Por qué? Porque tienen más intensidad que los planetas. Aunque también hay que preguntar dónde están los eclipses, el eje nodal, ¿bien? Para saber concretamente el propósito. Pero la luna es un campo inconsciente. Nos hace la noche igual que el sol hace el día, la luna hace la noche. Entonces, para que no vivas al signo de Virgo en la noche, tienes que descubrir lo oculto que hay del signo de Virgo. ¿Y qué es lo oculto? ¿Qué es lo que enferma al cuerpo? Con lo cual estás encontrando la piedra filosofal, medicina universal, la salud, la medicina del cuerpo correcta con la medicina del alma. ¿m? Porque Virgo también es un signo álmico. Entonces, la luna, donde la tengamos, nosotros vamos a vivir el signo negativo, el negativo todos los seres, pero cuando tú eres consciente, usas la luna para descubrir lo oculto. En tu caso, puedes descubrir el remedio para una enfermedad, no estar enfermo, sino usarlo como piedra filosofal, ¿vale? Entonces, eso así brevemente para dar un toque de cómo es la astrología. Has hablado de, para comprender el propósito se necesita el, el eclipse eje nodal. Los ejes nodales de la luna, biorritmo alto y bajo de la luna. Bueno, esto con el libro efeméride se ve perfectamente por dónde transita lo que llamamos la elíptica de la luna. La elíptica de la luna es el sitio donde hace eclipse con el sol, la tierra y la luna. ¿m? Y eso que deja, deja una huella, deja una memoria. El campo de la memoria que deja la luna, para nosotros es como si nos abriera a un mundo cuántico, ¿no? Como si nos dispersa a otras vidas o nos trae registros de otras vidas. Pero para eso tenemos que quitar la memoria de dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque la luna encierra el niño de la gestación dentro del vientre de la madre de 0 a 3 años. Entonces, nosotros, al basarnos en el dolor del nacimiento, de la ignorancia, de 0 a 3 años, nunca salimos de la memoria de dolor. Por lo tanto, ahí hay otra parte del velo del olvido que no nos deja cumplir el propósito. ¿m? Y el propósito está justamente antes de ingresar el cuerpo. Nosotros, antes de ingresar al cuerpo, el alma sí lo sabe porque está aquí. Entonces tenemos que quitar la memoria de dolor de los eclipses. Entonces, la luna es una función genetista, es decir, muy de ADN, muy del cuerpo físico, pero cuando no nos apegamos a ese dolor del cuerpo físico, podemos trascender y ver el campo espiritual que hay detrás de ese dolor antes de nacer. Y allí es donde se encuentra el propósito por el cual estamos. ¿Y cómo lo puedo ver en mi carta natal que la tengo aquí enfrente? ¿Hay algún... Pues en los nodos, ¿dónde están los nodos? El nodo es una corchetita así y otra que es así. pero sería, La que está para abajo es nodo sur, la que está para arriba nodo norte.
pero una está en un signo polar opuesto. Mm. ¿Sabes cuál es? Mira, te voy a compartir la pantalla. No sé si estás viendo. Agrándamelo un poco más porque no veo dónde están los nodos. Mira, lo tienes en Piscis, ya lo he visto. El nodo norte era lo que decías. El nodo norte está en Piscis, el nodo sur en Virgo. ¿Sabes qué te tengo que decir? Que los eclipses que hay ahora, Piscis-Virgo, te están dando en tu eje nodal, pero el nodo norte en Piscis, tu propósito es totalmente espiritual. Tú has venido aquí al cierre de almas antiguas. Por eso tú eres un alma del futuro, que es el Sol en Acuario, pero el nodo norte en Piscis es como tu último espectáculo, el cierre de fin de curso, lo que yo decía antes. Eh, lo puedes decir en otras palabras para que también mi cerebro lo entienda, mi mente. Sí, el nódulo norte es la superación, el biorritmo alto de superar en la constelación de Piscis, que es el último signo. Es como la fiesta de fin de curso que se está dando ahora del cierre de la era de Piscis a la de Acuario. Y tú eres Acuario con el Sol, pero tu destino está marcado por el eclipse, que es el nódulo norte, es decir, la liberación y superación a través de un campo espiritual superior. Es decir, como todo el resumen de todas tus vidas, de alma antigua, es decir, Piscis es el doceavo signo, el signo último de 12. Significa que son todas las energías de todas tus vidas. Claro, ¿para qué? Para iluminarte para el futuro de la humanidad, que es Acuario, y tú el Sol en Acuario. Entonces, tú estás cabalgando entre el pasado ancestral y buscando a todos los maestros espirituales de la Tierra para coleccionar almas antiguas y tu alma antigua para llevarte ese conocimiento al futuro de la humanidad. Y esa es tu misión. Ya la estás haciendo. O sea, con este programa, ¿tú crees que Sí, seguro. Y además, ojo, la luna en el nódulo sur de broma yo le digo papelera de reciclaje, porque la gente vulgarmente le llama el karma, pero no damos por hecho de que no vamos a usar lo que hay en el nódulo sur, como tú vas a usarlo bien, es decir, tú le vas a dar la vuelta a la luna para que eso no te enferme y para ver por qué los demás enferman y por qué tiene que existir la enfermedad cuando lo que hay que ponerle ahí es salud, que es una luna alquimista. Entonces, encontrar remedios para estar sanos y en pie en el mundo natural, la vida te lleva a rechazar la enfermedad, es decir, a ver que eso es con lo que vienes a trabajar para superar eso de manera espiritual, sin apego al cuerpo, porque cuando te apegas tanto al cuerpo, lo enfermas. Entonces tú lo sanas de manera espiritual, tanto con la medicina natural alquimista como con tu nodo norte en Piscis. Pero más claro, vaya, imposible así es. bueno, necesito volver a ver, cuando salga el programa seré Sí. uno de los espectadores que volverá a verlo y en este punto me concentraré a ver si... Sí. Bueno, hay una cosa que es muy importante que lo debe de saber la audiencia siempre, y es que cuando trabajamos con la astrología nuestra, tenemos que darle a la mente y al cuerpo 21 días para que lo entienda. 21, ¿Eh? no es casual. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes por qué, no? Porque la luna
tiene una fase de sueño para todos nosotros de 28 días. Y nosotros tenemos que superar esa fase de ignorancia, de velo del olvido y de sueño, 21 días para que no nos lleve otra vez a soñar con lo mismo. 3 fases de la luna, de forma consciente, comprender un concepto se convierte en pensamiento semilla. Pero si nosotros no le damos 21 días y creemos que una sola vez ya lo he entendido, la luna otra vez nos lleva a soñar. Así que tenemos que mantener en alto el pensamiento semilla 21 días para entenderlo. Sí, es así, ¿eh? Y no falla, ¿eh? No falla. Como tú eso lo mantengas 21 días, cualquier dato de tu carta astral, es como si tú te has metido dentro de tu carta astral y te has apropiado de lo tuyo, ya no te lo quita más la luna, nunca más. Y esta era la astrología del alma. Bueno, puedo compartir una cosa, porque hasta que me crucé con la astrología, yo me di cuenta de que estaba investigando en lo espiritual, pero lo espiritual no me hacía más feliz. Entonces, hubo un día en el que me dije a mí mismo, pero ¿de qué me sirve lo espiritual si no estoy más feliz? ¿No? Claro. Hasta que llegó la astrología y también otros procesos, o sea, se activaron otras cosas ahí y poco a poco me dije, bueno, no, hasta que no haga, hasta que no me alinee, conecte con mi pasión, con mi alma, con mi propósito y con todo lo demás, leer libros, ir a seminarios, a talleres de espiritualidad, sí, pero no. O sea, Claro. eh, lo que hacemos todos los días sí importa, ¿no? Porque si hacemos algo que no le habla al corazón, de qué nos sirve tanta espiritualidad, ¿no? Entonces ahí es cuando entendí, bueno, la astrología tiene un mensaje para mí, eh, Mm. a ver si me conecto con lo que realmente vine a hacer, ¿no? Porque de lo contrario, quizás esa felicidad que estoy buscando no aparece. Sí, eso que dices eso que dice es muy bueno, por eso yo muchas veces a las personas le digo, aunque no entiendas el dibujo de la carta astral, míralo. ¿Por qué? Porque tu mente tiene que ver que es un reloj y tienes que intentar comprenderlo también con la mente de aquí física para que tu espíritu pueda ocupar esa mente y comprenderlo, porque si creemos sin nosotros entenderlo en un proceso mental, es como tener una fe pero ciega. Entonces, podemos tener fe ciega a veces, pero nosotros tenemos que ocupar nuestra mente y darle inteligencia y que te lo demuestren con gráficas, matemáticas, dibujos. ¿Por qué? Porque es una ciencia horaria exacta. Entonces, no quita que es espiritual, pero al mismo tiempo es exacta y hay que aprenderla, hay que dibujarla, hay que verla. Es así como tú dices. Bien, sí, creo que ya, Virginia, nos podemos dirigir hacia la parte final con unas preguntas que siempre le hago a los invitados antes de despedirnos, pero si me permites, que se me surgió, eh, me gustaría poder hacerte una pregunta un poco íntima, un poco privada, que por supuesto puedes no responder, pero se me vino mientras hablabas y la apunté. Puedo preguntar, luego tú decides si no contestar. Eh, Claro, por con, supuesto. con tantos guías, con tanto amor, con tanta alma y etc, etc, eh, hay un hombre, un novio
en tu vida? No, nada ni nadie, y yo misma he dicho que ya no, que yo no necesito nada más en esta vida, solamente mi comunión conmigo misma. Nadie, nada. No, no. Como que Hubo, sí, ajá. hubo, pero no hay nadie ni nada porque solamente me necesito a mí misma comulgar con mi universo, con mi astrología, con el servicio que hago, con mi trabajo. No, la verdad que no, para nada. Es como no necesitar tener pareja, ¿no? Eh, mm, pues porque estoy llena de mí también, ¿no? Así lo siento. Es verdad que, que, o sea, también es verdad, creo, ¿no? Que lo femenino y y lo masculino, cuando se unen, también se completan y se complementan. Pero tú trascendiste esa parte, o cómo es. No tengo mucha, ¿cómo te diría yo? Información de eso sobre mí, ¿no? Pero sí tengo la sensación de plenitud, de amor incondicional, de querer pues todos los reinos, el reino vegetal, animal, humano, de estar al servicio, ¿no? Como si mi misión me llenara tanto que en esta vida pues no he venido a vivir como el alma gemela, ¿no? No es una vida de encontrarme con mi alma gemela. Y yo como que lo he aceptado, es decir, no, porque a veces de broma, se lo digo mucho a mis alumnas, digo, yo soy como una monja madre, de broma, pero lo digo de verdad también. Digo, porque siento que estoy haciendo un servicio y de donde he renunciado a muchas cosas y no siento esa falta tampoco, ¿no? Quizás como un camino del misionero, ¿no? No es que yo no lo vea bonito, lo veo precioso. Además, canalizo muchas cosas de alma gemela y siento esa energía de alma gemela en mi corazón. Pero en esta vida estoy al servicio. Es lo que yo siento. Bueno, ok, gracias por la respuesta. Ok, entonces, para terminar, te pregunto si hay un libro y o una película que nos quieras recomendar, a pesar de la astrología, algún libro que te marcó, no sé, qué. Yo de libros, la verdad que me he llevado mucho desengaño con los que leí antes y los que después yo veía que eran, pues no eran buenos de leer. Pero me llama la atención, la de secretos que tiene la Biblia y nadie se da cuenta, por más que han intentado cambiarla o el significado distinto o poner cosas que no se dan cuenta que ahí, había una lucha y hay una lucha entre demonios y ángeles luminosos y ángeles caídos, y que a veces gobernaban por un tiempo uno y otras veces otro. Entonces, es muy emocionante cuando se ve con los ojos del alma la Biblia. Y luego, como película, yo no soy de ver televisión ni película, pero hubo una cosa que me llamó la atención. Cuando mi madre murió, ella me indujo a mí a ver la película No Solar, que es Nuestro Hogar, de Chico Javier, creo que mm, un hombre muy espiritual brasileño. Claro, yo no sabía que eso existía, pero por cosas de la vida, eh, a través del ordenador, no me acuerdo qué estaba pasando, que salta y en ese momento mi madre, en estado espiritual, me abraza por detrás y vuelo a azar y entonces yo estaba
con las meriendas de mis hijas en las manos y se me cayó al suelo. Dije, mamá, porque la sentí fuertemente que me abrazó y me dice, mira eso porque eso me está pasando a mí. Y entonces me di cuenta de que eso que estaba ahí anunciado, que era esa película, la tenía que ver. Y bueno, fue tremendo. Ahí me di cuenta de cómo mi madre se estaba recuperando, estaba bien, ya la operación por la cual también por negligencia médica se murió de una operación de rodilla, porque le pusieron más anestesia de la cuenta y entonces ella me dice que allí la están reparando, que ya le duele menos la pierna, pero que allí todavía le dolía y que está conmigo y que la van a preparar para hablar conmigo más de cerca, porque se va a quedar un tiempo de guía mío. Y así fue. Así que es la única película que por referencia de mi propia madre sé que es verdad. Bueno, la vi y es la segunda vez contigo que la recomiendan en este programa. Así que, bueno, hay que verla. Sí, sí. Ok, otra recomendación que te pido. Imagínate que nos caen del cielo 100 euros. ¿Qué le recomendarías comprar a una persona si dispone de, si tiene 100 euros para gastar? ¿Qué podríamos hacer con esos 100 euros? Se lo estás diciendo a una persona que es muy preparacionista, ¿eh? Bueno, mira, lo más útil, tener, un chubasquero, unos buenos zapatos, no sé si alcanza para todo eso, aceite de coco para comer, al salir corriendo y da mucha grasa buena al cerebro para poder pensar y tener energía sin tener alimento. Yo recomiendo eso y una buena mochila, pero es que se lo estás preguntando a una preparacionista. ¿Qué te refieres con preparacionista? A una persona visionaria, mm, que veo cómo tenemos que tener cosas para, en momentos difíciles, eh, correr o prepararnos para eventos grandes de la naturaleza, o tener algo con lo que alimentarnos de manera rápida en caso de no tener alimento. Ah, vale. Ok, entendí. La siguiente pregunta, ya casi terminando, sería, ¿qué recomiendas hacer en los momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento, de depresión? No sé. ¿Alguna recomendación? Ujú. Sí, esto es muy importante lo que acabas de preguntar, ¿eh? Eh, lo más económico y mejor que se puede hacer es buscar a todas las personas que estén sufriendo y pasándolo mal y ofrecerle nuestro servicio, el tiempo y las horas del día que se tenga disponible para ayudar y servir. Porque cuando no nos miramos el ombligo y cuando miramos el dolor de otro ser, nuestro dolor se elimina totalmente. Nuestro dolor a la enfermedad, nuestro dolor y miedo a la muerte, a situaciones de convivencia muy terribles, se quita mirando de frente, con amor, a otra persona que verdaderamente lo necesite y esté peor que nosotros. Y hacer ese propósito de hacerlo significa renunciar a la enfermedad, renunciar al dolor, renunciar a la carencia y convertirlo en amor. Y eso lo practico mucho y funciona muy bien. Gracias por esta respuesta. Ok, ya quedan dos, solo dos. Y la siguiente sería esta. Si tuvieses a disposición un gran cartel, una gran pantalla, un gran folio que poner en el cielo, en el que puedes escribir algo que todo el mundo viera, ¿qué escribirías? Vale. Pues mira, ya lo tengo escrito, pero ya que me lo estás diciendo, lo voy a pregonar por todos los cielos. Servicio desinteresado
hacer un servicio desinteresado, por favor, lo que más te guste hacer desinteresado se parece a la anterior respuesta o pregunta, pero cuando nosotros anunciamos a los demás, por favor, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué te gustaría hacer para los demás? Pues hazlo, pero hazlo con servicio desinteresado. No le pongas precio y hazlo antes de irte, porque vas a ser muy feliz. Entonces, hacer cosas que te gusten buenas por servicio desinteresado es otra cosa que debería estar escrito en el cielo, que hace que las personas sean muy felices, mucho. Pero todo lo que hacemos, ¿tú crees que tiene que ser desinteresado? Desde la A a la Z. Sí, porque el interés más grande es ser feliz. El interés más grande es hacer las cosas con el alma. Entonces, lo que decimos que es desinteresado es lo que más nos interesa, lo que más nos gusta. Nunca nos lo permitimos. Porque al final, cuando hacemos algo por interés, estamos obligados y hacemos lo que no nos gusta. ¿Qué te parece? Mm. Ok, bonito. Y ya para terminar, Virginia, la última, realmente, o sea, la idea es esta. Tú tienes que responder a una pregunta que hizo el invitado anterior y tú le tienes que preguntar algo al invitado siguiente. Estupendo. ¿Prefieres responder antes o formular tú la Sí, pregunta? voy a responder antes. Bueno, por lo tanto, el anterior fue un italiano, un señor, Giuseppe Montaldo, de aquí de Cerdeña, que bueno, hace un montón de cosas, tarot, numerología, es un escritor, constelaciones familiares, las 5 leyes biológicas, la medicina germánica, naturopatía. Bueno, nosotros hablamos de tarot en nuestra entrevista, sobre todo. Él a través de la fecha de nacimiento saca, él lo llama el mapa de los talentos, que se le parece de alguna forma a lo que se saca con la carta La natal, pero astrología. claro, se le parece bastante, pero es más hacia, no sé, la numerología, el tarot. Y bueno, lo que preguntó él, advirtiéndome, es una pregunta un poco provocatoria, en español, provocativa. Sí, provocativa, provocativa. Él no sabía a quién yo se la iba a hacer. Yo tampoco lo sabía, pero bueno, ahora la voy a traducir. Eh, él la hizo porque es algo que vive mucho en su vida con sus estudiantes, sus pacientes, sus amigos y tal. La pregunta sería esta: ¿crees más en ti mismo o en el gurú que te ilusiona y que te hace como que te vende la idea de que eso es lo que tienes que hacer para estar bien? No sé si se entendió. Uy, pero yo sí te he entendido. No, no, inevitablemente creo más en mí misma. Ya es muy difícil que a mí me convenzan a través de cualquier cosa de maestría que hay aquí en la tierra, a no ser que se me aparezca mi ángel. Ese sí me convence, pero no, no, en mí misma. En tú misma. Claro, me imagino que él se le vino esta pregunta porque no sé, quizás hoy día hay muchos maestros que aparecen por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sé que los hay demasiado, demasiado. Es como si hubiera un tsunami de falsos maestros. Algunos sí son más maestros, pero la gran mayoría es de la nueva era de plástico que tenemos, muy rara. Pero bueno, si aparecieron también los falsos maestros, por alguna razón será, no sé, me imagino que Claro, es como ¿cómo te diría yo? Como una vacuna, como para que nosotros nos demos cuenta de, bueno, que no pensamos por nosotros mismos, que
no creemos en nosotros mismos, entonces por eso aparece el falso maestro, para que nosotros nos decepcionemos, nos desengañemos y volvamos a la esencia. A nuestro maestro interior, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Pero claro, también es verdad que sí hay maestros exteriores buenos, ¿no? Que, con los que podemos Sí, aprender. sí. Pero esos son los que sí creen en sí mismos. Claro. Claro. Bien, ok, Bueno, perfecto. ahora yo voy a hacer mi pregunta Sí, para el para el siguiente. siguiente. Todavía no sé quién será. La voy a apuntar. No sabemos, No. pero yo voy a que tú lo escribas y lo grabes. Yo lo digo. ¿Cuál es tu amor en acción? ¿Cuáles son tus hechos de amor? Cada persona demuestra con hechos son amores, ¿no? Que no buenas razones. Entonces, ¿cuál es tu amor en acción? De otra forma, sería, ¿qué es para ti demostrar el amor con hechos? Qué bien, estamos haciendo una cadena. Sí, claro, conectando, ¿no? También. Sí, una cadena. Qué bien, Bueno, Virginia, creo que hemos llegado. Para mí ha estupendo. sido, Estupendo. Para mí también un placer. sí, no solo un placer, ha sido también un honor y lo he pasado bien y se han movido cosas. Ojalá que también en la audiencia. Yo creo que sí, yo siento que también. Sí, yo también lo siento. Así que bueno, entonces quizás nos veamos más adelante cuando el programa comience un poco a arrancar, ¿no? Arrancará, créeme. Y más cosas que vamos a hacer. Si alguien pregunta algo de un dato preciso, lo que sea, yo aquí con mi libro de efemérides lo abro igual que he hecho contigo y he dicho tu sol, la luna, los nodos, pues también algunas preguntas cortas para las personas que quieran. Ah, claro, eso también te iba a decir. Podemos dejar aquí en las informaciones del vídeo, no sé, algún contacto tuyo. Si alguien quiere contactar contigo, seguirte o ver tu trabajo, lo que haces, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues en el programa que hacemos tu padre y yo en Telegram, ahí Virginia Toro, astróloga del alma, está ahí. Y también mi número de contacto, que yo le llamo el teléfono diabólico, porque es un 666 Ah, 267322. Pero bueno, ahí con mensaje, sí, sin llamar, con mensaje y yo atiendo. y ese mensaje sería para una carta natal o para qué? Sí, para cualquier orientación, yo contesto a través de ese teléfono, yo contesto por mensaje, mensaje de WhatsApp o de Telegram. ¿M? Bueno, vale, ok, lo vamos a escribir aquí abajo también. Y nada, Muy Virginia, bien. Muchas gracias. a ti. Eres Muchas gracias, Virginia. muy valiente con tu programa. Un honor para mí también. Un abrazo del alma. Un abrazo del alma. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Virginia. Chao.